Bueno, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de PDR Golpe a Golpe, esta vez con el gusto de iniciar como co-conductor con mi amigo y colega Pablo Rocha. ¿Cómo estás, Pablito? Bien, bien, Mati. Aquí muy feliz y muy orgulloso de poder pertenecer ya a este proyecto que me brinda la confianza y es un honor para mí poder empezar en este proyecto que me parece una excelente idea, amigo. Y listo, a darle. Buenísimo, buenísimo, gracias por estar. Y gracias por estar también a tu tocayo y mi compatriota Pablo Rodríguez, más conocido como Dark Club. Bienvenido, Bu- Pablo. ¿Qué onda? Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ¿por dónde andan ustedes? Espero que anden bien. Gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar acá, me llena de orgullo. Y la verdad que muy, muy feliz también de poder estar charlando con ustedes dos, que son dos referentes y dos bestias de la industria del PDR, así que súper contento y bueno, espero que salga un episodio lindo, que salga entretenido y bueno, que podamos charlar un ratito de nuestro tan hermoso oficio. Sí, exacto. No, gracias a vos, sabemos que estás trabajando ocupado, por suerte, así que el tiempo vale mucho y bueno, te queríamos tener acá, Pablito te sugirió en la entrevista que tuve con él y yo ya te tenía en mis radares, así que bueno, un gusto tenerte, Bien, Pablito. gracias de nuevo. La verdad que muy, muy contento de estar acá y bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a charlar un ratito, a ver Bueno, cómo son las historias. dale, yo te voy a empezar a bombardear yo con la primera pregunta, que es ¿cómo conociste el PDR y qué fue lo que te motivó a aprender esta técnica, ¿no? Bueno, eso ya hace bastantes años. Yo siempre fui muy manija de los autos, siempre fueron mi pasión. Y bueno, yo anteriormente laburaba manejando un camión y, y allá por el 2010 yo tenía un 206 GTI que tenía unos bollitos de estacionamiento y tenía un golpe en el guardabarro delantero, me acuerdo, debajo de la óptica, ¿viste? El típico Típico de golpe del 206. 206. Sí, sí, Sí. sí. Y la Difícil, cuestión, porque tiene la curvatura ahí. exactamente. Entonces, la cuestión fue que dije, bueno, ¿cómo lo soluciono? Y ahí un chico amigo que tenía un autorradio me dice, che, yo tengo un sacabollo que eso va, te lo resuelve y listo, y te lo deja joya. Yo dije, bueno, listo, dale. Entonces, la cuestión fue que vino este muchacho, que la verdad que ni siquiera me acuerdo el nombre, pero se vino a mi casa con su auto, con una valijita, y la cuestión que habrá estado trabajando en mi cochera, no sé, 4 o 5 horas, ponele, y me acuerdo que me cobró 600 pesos, ¿entendés? Que era más o menos lo que yo ganaba en medio mes yo laburando. Porque esto del 206 habrá sido año 2006, 2007. Entonces, a mí me quedó ahí dando vueltas esa historieta del sacabollos que vino y en el año 2010, cuando estaba viendo a ver qué hago, qué no hago de mi vida en uno de los tantos replanteos por los que pasamos, charlando con otro amigo me dice, ¿por qué no te haces un curso de sacabollo? Que a vos que te gustan los autos y que tenés paciencia y que sos goma con eso. Y ahí me quedo dando vueltas y bueno, y ahí vino la parte más difícil, que fue dónde encontrar un curso. Y estamos hablando que en el 2010, si bien había internet, pero no estaban las redes sociales, no teníamos la información que tenemos hoy. Entonces, yo tal vez hoy viéndolo con el diario del lunes, prioricé la comodidad en cuanto a que me quede más o menos cerca de donde vivía yo. Y aparte, a mí
yo charlando con mi viejo me dijo, pero Pablo, ¿cómo te van a enseñar un oficio en una semana? ¿Entendés? Ujú. Y este lugar que me dijo que me enseñaba en una semana, yo tenía que viajar a Córdoba o a Mar del Plata. Y la cuestión que era, yo vivo en Capital Federal, entonces me quedaba medio lejos. Y ahí conseguí un taller en Capital Federal que la persona esta me dijo, vos podés venir todo el tiempo que quieras, sin límite, querés venir 3 meses, querés venir 4 meses, venís el tiempo que vos quieras, y yo iba los sábados. Y me dijo, y después en la semana, si querés venir, te venís. Entonces eso la verdad que me convenció, me pareció que era buena idea. La verdad que no recuerdo a plata de hoy cuánto le había pagado, pero no sé si serían 3.000, 4.000 pesos. Pero bueno, viste, con las cuestiones del dólar en Argentina, en su momento era plata, Claro. ese curso. Y bueno, y así fue que me metí un poco en la industria, en el primer curso, que fue medio trunco, porque la verdad que yo tenía intenciones de aprender bien el oficio y de salir de ahí con las herramientas necesarias como para poder trabajar. Y la realidad es que no. Fue un curso en el cual la persona me dio, creo que todo lo que él tenía a su alcance, pero claro, no era lo que yo estaba buscando, porque imagínate que el curso, la iluminación que usábamos en el curso era un tubo fluorescente de la pared. Entonces, con un capó puesto en un stand abajo de ese tubo, entonces era muy precario y tenía una puerta para aprender en bollos de puerta y para aprender a trabajar con las herramientas de puerta, herramientas que también me daba él, que eran herramientas caseras. Entonces, estaba trabajando con un tubo que estaba en la pared, que me reflejaba el capó, y otro tubo paradito al lado de la puerta. Y por ejemplo, esta persona jamás me explicó que el tubo hay que moverlo, hay que acercarlo, hay que alejarlo, tiene que estar en línea con el panel en el que uno está trabajando. O sea, si trabajas eh, si trabajas en un parante y la luz tiene que estar perpendicular al parante, a la pieza que vos estás trabajando. Entonces, cuestiones muy básicas, no las pude aprender. Entonces fue bastante frustrante porque, claro, me encontré con que fui 3 o 4 meses y yo ya sentía que cada vez que iba ya medio como que no aprendía más, pero tampoco podía dejar las cosas bien, ¿entendés? Entonces, claro, esta persona me decía, no, pero vos lo lijás, lo pulís y va. Y viste, y Ujú. yo si bien no la tenía clarísima, pero decía, esto algunos lo dejan mejor, ¿entendés? Yo cuando me vinieron a arreglar el auto en ese año, claro, yo no tenía el ojo afinado como lo tengo hoy, entonces, bueno, para mí había quedado espectacular, había quedado perfecto, pero bueno, después con los años calculo que fui ganando otra finura en la visión, entonces bueno, listo. Pero acá yo me daba cuenta que no iba, ¿me entendés? Y que los trabajos me quedaban ahí, medio pelo para abajo. Entonces fue bastante frustrante porque estaba en la disyuntiva de querer aprender, pero no querer romper el auto de nadie. ¿Y qué Ujú. pasa? Por momentos no tenía ni siquiera idea de dónde estaba la punta de la herramienta. Y era trabajar en una puerta y decir, ¿a dónde estoy? ¿A dónde estoy? Y cuando miraba, había estado por un montón de lados y había Dejando marcas dejado por la todos lados. huella, ¿me entendés? Y Ah, que estuve acá, acá, acá y acá.
pero donde está el bollo, ni cerca, ¿me entendés? Me dio risa porque me Entonces, pasó también. bueno, bueno, salvo el que haya hecho un buen curso, el que haya tomado un buen entrenamiento, pero creo que la gran mayoría pasamos por un poco Sí. por el mismo lugar, Malas experiencias, porque ¿no? Sí. sí, sí, con la gran mayoría de gente que voy hablando a lo largo de la carrera o de ir conociendo gente y eso. La gran mayoría hace hincapié en lo mismo con respecto a los cursos y a las capacitaciones, que es, bueno, queda a tu criterio y queda a tu práctica después. Y no, no es tan así. Yo entiendo que después, obviamente, el oficio lo desarrolla uno con la práctica y con los años, pero hay cuestiones básicas que si estás dando un curso, eh, las tenés que tratar. Y yo después, con los años, que yo ya tengo más o menos 14 15 años en esto, que en el medio estuve los primeros 4 o 5 años, yo no tocaba prácticamente nada de herramientas, porque me daba miedo de romperle el auto a la gente. Entonces Mm. yo por eso me dediqué a hacer detail y me puse a pulir autos y estuve metido con el tema de los autos y con los sacabollos, pero desde el lado del detailing. Y bueno, hasta que me empecé a rodear de gente del ambiente del PDR y ahí fue donde empecé a aprender de verdad. Pero los comienzos fueron muy, muy frustrantes porque no veía avance, ¿entendés? Era trabajar y ver que las cosas quedaban mal. Y imagínate que yo te arreglaba el techo de un auto con los tubos que tenía en el techo de mi casa. Esa Híjole. era mi luz para arreglar un bollo. Ujú. Entonces, no hay manera. Tenés que ser el hijo de Messi y ni tampoco, ¿me entendés? Claro, sí, sí. Entonces fue un camino bastante arduo al principio. Pero bueno, Esas ahora son, estamos acá. la formación es todo un tema, porque muchas veces pasa eso, lo que acabas de decir, tenés que ser el hijo de Messi, o sea, uno termina atribuyendo la falta de poder desarrollar el dominio de la técnica a una cuestión de talento, y no se trata de Claro, talento, sino que se trata de tener una base, una instrucción con una base sólida, ¿no? Yo tuve la suerte un poco, como siempre hablo y digo lo mismo, suerte, ¿no? Siempre todo se atribuye a la suerte, pero tiene que ver también un poco con, no tanto con la casualidad, sino con la causalidad, ¿no? El tema de la causa y efecto, y después claro, la suerte termina siendo el efecto siempre, pero en realidad viene por una causa que alguien trabaja detrás de eso y demás. Yo tuve una buena experiencia respecto a la formación, este, y tuve una capacitación en donde me la vendieron como que era un curso básico, que no iba a salir claro, desabollando, o sea, fue sincero desde ese ángulo también, que es súper importante eso, pero fue una base sólida, claro, una base armada, ordenada, prolija, con buena pedagogía, lo que también a mí me marcó, ¿no? A después seguir por ese rumbo, ¿no? De querer enseñar así bien, ¿no? Porque sé claro. lo que es tener una buena experiencia al respecto. Y hablando con Pablo la otra vuelta, Pablo de México y ahora con Ujú. Pablo de Argentina, seguimos viendo ese patrón repetitivo de la mala experiencia, ¿no? En la formación y lo difícil. Imagínate, imagínate que yo a lo largo de estos años tuve un montón de amigos y gente que me decía, che, me enseñás, y yo ni loco, yo no, curso no, curso no, y Ujú. los recomendaba a otros lugares, ¿entendés? Entonces yo le regalé un curso a mi sobrino, mi hermano hizo cursos, mi mejor amigo pagó otro curso. Y todos los cursos terminaban recurriendo en el mismo tema del curso de fin de semana y no terminaron aprendiendo prácticamente nada. Es como una introducción al PDR.
claro. esos Exacto. cursos, ¿entendés? Y Pero no es una capacitación en la cual te dan la técnica o te dan información como para uno después poder arrancar en la industria, para mí, ¿no? Y por aparte por experiencia propia y de gente allegada y muy allegado, ¿no? Que me contaron y lo viví en carne propia. Yo no, sinceramente no he visto, pero no he visto, no puedo juzgar lo que no sé, ¿no? Lo que no vi. Pero yo creo que es posible. De hecho, hay profesionales que, por ejemplo, Mike Toledo, que tiene una capacitación online ahora también. Y Sí, creo que esas cosas son posibles y se puede armar algo muy bien, pero sí. pero no he visto hasta ahora y no he sabido hasta ahora. No, Pero y yo es sí, que yo, yo hice perdón, Pablo, no, yo dime. hice una capacitación con Mario Ardila de Bogotá, de Ujú, ujú. AutoElite Bogotá, zarpado, zarpado, me cambió la forma de trabajar y yo ya llevaba varios años. Yo esa capacitación la hice en el 2021 y yo arranqué a Ya, aprender a trabajar, ponele en el 2016 cuando fui por primera vez a Estados Unidos y ahí me metí en un operativo y ahí estuve con gente que trabajaba y que hacía trabajos de calidad y rápido. y Yo hacía decía, ¿qué años. están haciendo estos animales? Yo estaba perdido, pero perdido, perdido, perdido. Y ahí empecé mirando y mucha gente me brindó su información y muchos me ayudaron y me dieron una mano porque me veían perdido. Entonces ahí fue donde yo empecé a aprender. Y esto fue en el 2016. En el 2021 fui a lo de Mario porque yo estaba buscando perfeccionar la técnica, hacer un curso avanzado para lograr encontrar esa calidad en el último porcentaje, que es el más difícil de este oficio. Y la verdad que me dio un curso espectacular, que de hecho se lo recomendé a mi hermano y mi hermano lo hizo ahora en febrero de este año 2025. Bien. Es un curso espectacular. Me han preguntado muchísimos en Argentina. Recomendaba y lo recomiendo ampliamente. Sí, sí, Bueno, sí, sí, total. Mario viene de la escuela de Mike. Exactamente, exactamente. Eso, Sí, sí, Ujú. Mario la no es tiene muy imposible clara. encontrar gente que se dedique a esto y que haga las No, cosas bien. Y es que creo no, que no. yo creo que los que vamos a ir siguiendo con las charlas, yo creo que todo el mundo coincide en que al final de cuentas todos tienen mucha determinación de querer aprender. O sea, aquí está el ejemplo de Pablo, que a pesar de las adversidades de estar con una lámpara pegada a la pared y con eso tratar de adaptarse, el día que Mario le dio el curso y te enseña que la lámpara se aleja, se acerca, se perfecciona. Ahorita también dice algo muy importante, es que eso yo creo que también va a ser algo común que vamos a escuchar. Muchas veces yo creo que una parte de las frustraciones que todos sentimos es que queremos dejar el bollo perfecto, ¿no? Queremos dejar la bolladura así, con el final perfecto, la lámina perfecta. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, como algo chistoso, pero cuando a veces llega contigo un cliente y te dice, es que tengo un bollito pequeño, es algo, una bolladita muy tenue. No la puedes dejar perfecta porque justamente es la parte que te llega. O sea, ese es el final al que quieres llegar con esa reparación, pero te cuesta trabajo dejarla al 100%. Entonces, a veces uno dice, pero es que ya estoy en el 3% de la reparación y no puedo dejarla, no puedo dejarla, no puedo dejarla. Entonces yo creo que un curso como el de Mario, un curso avanzado, lo que deben hacer y es decirte eso, o sea, primero hacerte sentir, yo creo que ya Pablo tenía la teoría, ya tenía más o menos, también por su determinación, querer buscar la punta, querer saber dónde va a empujar, nada más necesitaba como que alguien lo dirigiera, lo apuntara correctamente, le dijera, mira, vas a ir sobre este punto, sobre esta cuestión. Y yo creo que es algo que vamos a escuchar repetidas ocasiones, Pablo. Y justamente esto me lleva a mí a la siguiente pregunta. Después de que ya, digo, no sé, las dificultades, ¿tú las sentiste más ya en el proceso del oficio, justo cuando terminaste el primer curso que hiciste, que fue muy, muy básico?
o ya después de haber estado con Mario y haber ya tenido nueva experiencia, aún así te sentiste que necesitabas otro tipo de adecuaciones a tu oficio? O sea, ¿qué fueron las dificultades que encontraste tú que te hayan pegado más y que también finalmente son una lección o una enseñanza para tu oficio? Y sí, la mayor cantidad de dificultades las encontré al principio porque veía que no podía, entonces eso me generaba una gran frustración y que de hecho me dejar las herramientas guardadas y decir, yo a esto no me dedico. Yo en el fondo siempre quise ser un buen sacabollo, ser un técnico que viaje, un técnico reconocido por hacer un buen trabajo. Ujú. Pero dije, bueno, entonces esto no debe ser para mí. ¿Sí Entonces, estuviste a bueno, punto de abandonarlo, Pablo? Perdón la interrupción. ¿Sí sí, sentiste sí, que lo ibas a sí. abandonar? Sí, sí, de hecho estuve varios años sin hacer nada y a mi taller de detail llamaba a un sacabollo para que venga y Mm. para que haga los autos él, porque ya estaba haciendo de detail un nivel de autos en el cual no me podía poner a jugar en un guardabarro de un Audi S3, por ejemplo, o de Claro, un Porsche 911 o algunos autos De alta gama. muy de alta gama que nos traían para hacer detail. Entonces era, bueno, no, vamos a llamar a alguien que sabe. Que ser responsable. él fue la persona que después me abrió la puerta a este mundo, que siempre le estoy sumamente agradecido, que es Jair Petrich. Que Mm. fue él el que me inició, el que me dio una mano, el que me dio la posibilidad de que lo acompañe a Estados Unidos. Te mostró la Entonces, luz al final del túnel. sí, sí, y con él empecé a ver que se podían hacer otras cosas, ¿entendés? Que se podía trabajar bien. Entonces, bueno, soy un poco de la escuela de él. Y bueno, y él fue el que me fue acercando un poco a este oficio y bueno, y después las posibilidades de trabajar en operativos, de trabajar con gente, de trabajar en talleres con otros técnicos, hace que, bueno, hizo que, bueno, con mi voluntad y mi esfuerzo, porque todos también veían que yo estaba ahí para querer aprender y para dar una mano y, o sea, me lo gané. Se O ve sea, el toda esa hambre. ayuda, Ujú. claro, claro. Entonces yo no me quedaba sentadito esperando, no, yo estaba ahí, estaba para lo que hacía falta, ¿entendés? Voy a buscar esto, voy a buscar lo otro, dame una mano acá, dame una mano allá, desarmar, armar, trae, pones acá, y bueno, y mientras tanto miraba, y mientras tanto, che, ¿y cómo hago acá? ¿Y cómo sacás este bollo? Bollos grandes. Y ahí empecé a ver bollos estirados, que yo no tenía ni la más pálida idea que se podía tensar el metal, cómo trabajaban con el lápiz de carbón, cómo trabajaban en los parantes, que al día de hoy lo que más me cuesta trabajar es con el pegamento. Es la Ok. parte que a mí más me cuesta en lo personal, El es Girl Pool. trabajar. Sí, eso es lo que más me cuesta, la verdad. Ahí, Mm. ahí en esa etapa dijiste, bueno, basta de pulidora, vamos al martillo. Sí, sí, sí. La pulidora era un medio para seguir estando En rodeado el de rubro. autos. Y bueno, y me gustaba, y aparte era mi medio de vida también, Bien, y también se gana plata, olvídate, es un lindo oficio. total. Pero bueno, la complejidad que tiene el PDR no existe al lado de lo que tiene el detail. Entonces, la competencia que uno tiene en el detail es muchísimo mayor que en el sacabollo. Así que bueno, por eso también yo siempre quise venir por acá. Pero Bien. bueno, después se dio. Bueno, y hablando de plata, ¿cómo fue tu primer trabajo? Trabajo que dijiste, bueno,
Lo hice lo cobro. de 0 a 100 yo, lo cobré yo. ¿Cómo te sentiste? Que después de un camino tan largo, ¿no? Hasta que llegó eso y te sentiste seguro de la Y, calidad que estabas brindando. y bueno, tuve dos etapas, porque al principio yo el primer auto que hice, que lo cobré y que le saqué unos bollitos de puerta y se lo lustré, fue el auto de este chico que me había sugerido al sacabollo, que tenía el autorradio. Ese fue el primer auto, después de hacer mis autos y el de mi viejo y el de mi hermano. Toda la familia. Ese fue el primer auto que cobré, familia, amigos, primos, de todo un poco. Y después, ya en la etapa de sacabollos, dedicado pura y exclusivamente a esto, fue un auto de granizo de una compañía de seguro, Wow. que me lo había traído un conocido. Entonces, ese fue mi primer auto, que había sido un Voyage, un Volkswagen, un Voyage. Y bueno, ese fue el primer auto que hice completo de sacabollo solo y que lo hice yo y lo cobré yo y bueno, sí. ¿Hiciste Ah, qué padre. también el Air Night? O sea, el arma y el desarme. Sí, siempre hice el arma y el desarme yo. ¿Qué tema ese, Estaba no? Yo Es estaba como muy un oficio aparte. acostumbrado, sí, yo estaba muy acostumbrado al arma y el desarme con el detail, porque con el chico que era mi socio, llegamos a un nivel de cliente en cosas muy específicas. Entonces estábamos muy acostumbrados a desarmar, para mandar a tapizar, para... De hecho, yo recuerdo un auto que nos trajeron, un Clio Williams, que era el auto que se usó en el año 1995 en Argentina de Pace Car. Nos lo Mm. trajeron a nosotros para hacer, sí, patente AMG, me acuerdo, era ese auto. Y un auto inmaculado con 40.000 kilómetros, una cosa así. Y nos lo trajeron y ese auto le habían hecho una jaula antivuelco, una jaula adentro de fábrica, y nos tuvimos que desarmar todo el interior para sacar la jaula, para mandarla a pintar. Desarmamos guardabarro, desarmamos paragolpe, luces. Estábamos muy acostumbrados a desarmar para pulir, para No, limpiar. no es común eso igual. Claro, no, no es un laburo común, no eran Te, trabajos de te vino muy detail bien. comunes. Entonces me dio mucha experiencia. Aparte, yo siempre estuve metido con los autos y con mi hermano teníamos auto de picadas y bajábamos la caja, subíamos la caja, desarmábamos, poníamos, sacábamos. Entonces, siempre estuve bastante familiarizado con eso. No me gusta mucho, ojo, no es algo que me Ujú. agrade. Yo prefiero que desarme el que desarma, Sí, pero sí, lo hago sin problema. No, es la parte más fácil del oficio. Mirá, mi papá, yo sí. me acuerdo que me había dicho, cuando yo estaba con todo esto de qué hago, porque yo laburaba para la empresa de él, entonces me iba a ir de la empresa. Y cuando le planteé la idea de hacer sacabollo, me dice, "Y pero si te traen un BM, ¿cómo le sacás el tapizado del techo?" Y dije, uy, sí, claro. Y después me terminé dando cuenta que esa era la mejor parte del oficio. Porque el problema es cómo le saco el bollo, no cómo le saco el tapizado. Porque después me terminé dando cuenta que lo difícil venía por ahí. Así que es bastante desafiante. Es un oficio muy desafiante. Es hermoso, pero es complejo. Y la ventaja ahorita es que ya, digo, cuando te dedicas o estás trabajando en granizo, o sea, tú sabes que podrías decir, yo lo hago y me ahorro pagarle al chico que hace el R&I. Pero ahorita tu tiempo vale más y tú puedes sacarle más provecho a tu tiempo estar trabajando y reparando los golpes. Entonces, si tú pierdes, o sea, Claro, más bien, si tú dices, voy a ahorrar
en no pagarle a este chico, pues decimos aquí, te estás disparando en el pie tú solo. O sea, te conviene más tener a alguien que te ayude a desarmar el carro y volverlo a armar y no, o sea, sí tienes que pagarle a él, pero ganas más dinero tú porque tienes que estar trabajando un carro, el otro, no te entretienes de que ya no encuentro el pequeño tornillito, este dónde va, te da miedo romper una pieza. Y para mí ese es otro de los temas que también me causa mucho ahorita, porque también, yo empecé a enseñarme a desarmar los carros, pero ya siendo técnico PDR, porque como lo platicaba la vez pasada con Mati, yo vengo de aprender leyes y todo, entonces yo no estaba relacionado en absolutamente nada de desarmar coches. Y ahorita que a veces lo tengo que hacer, quitar una puerta o cosas de ese tipo, de verdad a veces me siento como un poco frustrado. Me recuerda a mis inicios me empezaba a frustrar. Entonces, yo siempre le he dicho, ustedes vienen con una escuela que a lo mejor no fue la óptima, no fue la gran escuela haberse enseñado a desarmar necesariamente, pero sin duda es una herramienta que ahorita les ayuda. Yo creo que es diferente ya cuando estás en casa, con calma, puedes bajar el techo, tienes tu tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si hay, cuando estamos trabajando en granizo, si hay quien te desarme el carro, yo permito mejor que lo hagan ellos, ¿no? Y pagas y no te duele pagar. Sí, Absolutamente. total. Aparte hay gente que se especializa, entonces Tiene todo el Y son muy equipamiento rápidos. correcto, todo el no proceso corres ya afilado. riesgo. Yo ahora estoy trabajando y, por ejemplo, el otro día le pedí, me sacás los dos vidrios de esta puerta y sacame las dos puertas. Bueno, dale. Ayer empecé a hacer una tundra y sacame las dos ópticas, bajame el techo, vamos a bajar el sunroof. Y entonces todo eso, si me lo tengo que poner a hacer yo estaba en Argentina, hice una Ford 150 y que tiene todo el techo de vidrio. Y entre bajar el techo, porque aparte es algo delicado, y aparte lo hice solo. Estuve para sacarle el tapizado y bajarle el techo de vidrio, estuve como 4 horas. Wow. Porque aparte le tuve que sacar el airbag de cortina, ¿entendés? Entonces, es bastante complejo, tiene su vuelta, pero bueno, es parte del trabajo, es parte del oficio y si puedo evitar y si puede haber alguien que lo haga, mucho mejor. Pero bueno, si no, bueno, hay que hacerlo nomás. Es excelente. Oye, Pablito, y además de las herramientas con las que iniciaste, ¿aún tienes algunas de esas herramientas o recuerdas cómo fueron tus primeras herramientas? ¿Ahorita sigues comprando Sí, herramienta? ¿Eso cómo te ha sí, ido? con las herramientas que empecé fueron con dos kits Candamio o sea, primero me dio el kit, el del curso, que era un Ujú. kit de herramientas caseras muy, muy básicas, eh, bastante mal terminadas, Se eran bastante oxidaban. precarias, oxidadas, Que yo sí, creo que han de ser olvídate. iguales a las que a mí me dieron, que eran como parecidas los Sí, diseños a los de Endcraft o algo así. ponele, Un sí, pero la intento había, de la Dencraft. había agarrado un tren antes de parecerse a Dencraft. No sé, tenía una que el mango se giraba en la herramienta, Uy, ¿entendés? sí. Entonces, no, eran bastante precarias, pero yo siempre fui un chabón de decir, bueno, dentro de mis posibilidades voy en búsqueda de lo mejor. Ujú. Pero claro, yo no tenía acceso, no sabía que existía Dencraft, no sabía que existía UltraDen, no tenía la más pálida idea. Pero en esa época me compré el kit Candamio, que tenía un kit básico y un kit avanzado. Y tenía un tubo bajo mesada así, que lo ponía en un trípode y lo Ujú. dejaba paradito en el lateral del auto y con eso intentaba arreglar un lateral. Esas fueron mis primeras herramientas. Y hasta que en el año 2012 hubo una tormenta de granizo muy grande en Gualeguaychú, en Entre Ríos, y ahí compré algunas otras herramientas para poder irme a trabajar allá, que eso fue 2, 3 años después de haber hecho el curso.
Y bueno, ahí fue donde decidí dejar la actividad porque dije, no, yo para esto no sirvo. Fui a trabajar a Gualeguaychú y los autos estaban golpeados, pero claro, fui a ver a un hombre que tenía una agencia de autos y el tipo agarraba trabajo, estaba tipo contratista. Y le fui a ofrecer mi servicio de sacabollo y me dijo, sí, ahí te mando un auto, decime cuál es tu dirección y te mando, y si tenés más gente, dale. Bueno, dije yo, joya, cotizámelo y listo. Bueno, la cuestión que en la puerta tenía tenía una Chevrolet Captiva, me acuerdo patente, que le habían hecho un cuadrado en el capó y lo habían reparado ese cuadrado y estaba reparado y estaba perfecto, ¿entendés? Y no es que estaba más o menos y estaba lijado, eso estaba perfecto. Digo, loco, esto lo pintaron, pero ¿cómo pintaron el cuadrado? Porque no tenía escalón de pintura, ¿entendés? Digo, esto no Ujú. está pintado, o sea, esto está arreglado por un sacabollo que está haciendo algo que yo no puedo hacer ni loco. Bueno, dicho y hecho, empecé a hacer auto y no avanzaba, me quedaba todo me quedaba mal. Imagínate que en el curso ni siquiera me habían dicho que el bollo lo tenía que empezar a atacar desde el centro. Este hombre me había dicho que repare el bollo en espiral, que lo Ujú. vaya achicando y lo último que quede, ahí lo levanto. Y claro, no le pegaba nunca al centro, ¿entendés? Siempre me quedaba, siempre tenía, Un ¿entendés? El volcán. surco en el medio y encima que no tenía mucha precisión, no tenía buen equipamiento, no tenía Ni una una a buena favor. base de... No tenía una a favor. Entonces ahí dije, no, listo, ya está, esto no es para mí. Y bueno, hasta que después, eh, conociendo a este chico, Jair, ahí empecé a meterme de nuevo, empecé a mirar y ahí empecé a laburar de nuevo y bueno, y ahí empecé a crecer. Pero bueno, mis herramientas fueron bastante precarias, pero la primera vez que viajé acá a Estados Unidos, lo primero que hice fui a Dencraft. Y una de las primeras actividades que hice fue ir a Oklahoma. Y bueno, y Sientes que ahí estás en Disney, compré, ¿no? sí, sí, aparte imagínate que venía de trabajar con un tubo bajo mesada y con unas herramientas bastante precarias y pasar a llegar a la fábrica de herramientas que para mí eran las número uno del mundo, porque yo tenía la revista de Dencraft con el catálogo, pero en Argentina era imposible. Y aparte tampoco tenía la plata para pagarla. O sea, Claro. Pequeño detalle. ni eso. Claro. Pero bueno, fui para allá con plata, con ahorros y con plata prestada y fui y dije, bueno, listo, vamos a encarar esto y vamos a apostarle a que esto en algún momento funcione. Ujú. Y bueno, Lo funcionó. importante. Y bueno, es un proceso, ¿no? No se termina nunca de aprender, pero bueno, en eso Exacto. estamos. Bueno, mensaje importante ahí para los que quieren crecer, inviertan en herramientas. ¿Eh? Muy importante, muy importante. A mí las herramientas me ayudaron a ser más efectivo en el trabajo, en el tiempo, mejor calidad. No son, por más que hayan herramientas que uses muy cada tanto, es muy importante tener buenas herramientas, 100%. Ujú. Y hablando un poquito de esto que comentabas, de la experiencia que fuiste a Gualeguaychú y de los operativos que viajaste, ¿cómo te sentís más cómodo? ¿Qué preferís? ¿Trabajo móvil o taller? Y estoy un poco ahora transitando la etapa del móvil, y a mí me gusta más el taller. Yo prefiero tener mi taller con mis herramientas, ahí puedo desarmar tranquilo, puedo parar tranquilo, tengo la posibilidad de que no tengo distracciones, la comodidad del lugar de uno me parece
que vale mucho la pena, me parece a El mí. baño. El móvil está, pero por supuesto, el móvil está bueno para resolver cosas rápidas. Pero después yo creo que tener un taller está bueno. Pero a ver, conozco gente que trabaja de manera móvil y están súper contentos y les va súper bien y generaron, porque aparte no te terminás cerrando las puertas a un solo lugar, ¿eh? Está muy bueno, la verdad que está bueno también. Pero bueno, el tema del traslado de las herramientas y bueno, viste, y que el tránsito y estacionar y dónde dejar las cosas y No es eso en fácil. Argentina con la complejidad de la inseguridad y esas cosas, hace que sea diferente. Yo acá conozco, en Estados Unidos, conozco chicos que hacen móvil y claro, Héctor de HDR Ujú. anda con una Sprinter, que es mi sueño esa camioneta, ¿entendés? Anda con una Sprinter espectacular que parece la camioneta de Anson adentro con Parece que las vende herramientas que herramientas. tiene. Parece que Sí. vendiera herramientas, de verdad. Bryce Kelly anda con una Transit y debe tener, no sé, 400, 500 varillas, ¿entendés? Entre de todas las marcas que se te ocurra, tiene dos cajones gigantes de 2 metros y pico de largo, que son de todo el largo del piso de la camioneta. Ujú. Tiene dos cajones llenos de Stanliner, de lo que quieras, ¿entendés? De la más chiquita a la más grande. La verdad que está bueno, pero a Que mí fíjense me gusta más el tema del... que a mí algo, no sé si a ustedes les pasa, perdón, ahí nomás me gustaría como aportar en ese punto. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces incluso a mí, que yo tengo en el taller las herramientas ahí en unos carritos y las tengo más a la mano, me ha llegado a pasar que haz de cuenta, estoy reparando un golpe y digo, necesito una herramienta con un doblez así, y después digo, ay, claro, la tengo aquí guardada en una mochila. Yo digo, por ejemplo, Bryce Kelly, Héctor, yo creo que también de repente puede pasar eso, ¿no? Que tienes tantas herramientas y a lo mejor tienes una herramienta que no la usas muy seguido, que yo creo que hasta se te olvida que la tienes. Entonces, eso puede llegar a pasar, y más como ellos que abren unos cajones impresionantes llenos de herramienta. Entonces, yo creo que también, como ahorita te comentaba, a veces en el baño, a mí me pasaba mucho que yo también empezaba a dar servicio móvil aquí en el DF, y llegas y hay mucho tráfico y llegas y lo primero que necesitas es entrar a hacer pipí rápido, y entonces les pides el baño y a veces es un poquito como vergonzoso, ¿no? Tenerles que pedir ahí su sanitario a las personas. Pero yo también soy 100% que prefiero estar trabajando en el taller, y más con golpes grandes también. Creo que es algo que ya, ahora que lo estés haciendo, te vas a dar cuenta que siempre puedes tener herramientas aquí, 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 aquí. A veces las condiciones no se prestan. Entonces, yo creo que si reparas bollos de estacionamiento, portazos, todo eso, está perfecto andarse moviendo de manera móvil. Pero si tu tirada o tu intención es empezar a reparar bollos grandes, bueno, tú lo viste con Bryce Kelly, porque también tuviste la formación con Bryce Kelly, que también te ayudó bastante. O sea, que puedes tener todas tus herramientas ahí. Si no terminaste hoy, mañana continúas. Si no, tienes que guardar otra vez todo tu set de herramientas y mañana volver a sacar todo. Entonces, de eso también, ¿cómo te fue en esa experiencia con Bryce Kelly? ¿Te gustó? ¿Te aportó? ¿Te enseñó? ¿Te abrió algo en la mente? Ahí, ¿cómo te sentiste de él? Mirá, cuando te escuchaba decir de las herramientas que capaz te olvidás, y pusiste el ejemplo de Bryce Kelly, de que capaz que se olvide, no se olvida, no es un ser humano normal, Bryce Kelly. No, no me preguntes, pero es un fuera de serie. La verdad Sí. que es un fuera de serie para mí, ¿no? Ujú. Por el nivel que tiene del manejo de la frustración, me parece, y la capacidad que tiene para entender el daño, ¿entendés? Entonces, es un tipo que la tiene muy, muy, muy clara. Y ¿qué pasa? No se traba, siempre resuelve, ¿entendés?
Entonces, si no es de una manera, es de otra, pero le busca la vuelta. Yo la verdad que saqué un montón de cosas de ese curso, que fue un curso de una semana, que también estuvo buenísimo porque hice cosas que pensé que nunca iba a poder hacer y saqué aprendizajes que la verdad no sé si hay alguna manera de sacarlos uno mismo, porque ¿qué pasa? En el curso con Bryce Kelly te expones a situaciones y a reparar cosas que yo si me venían al taller con ese daño le decía, no, eso no lo puedo, eso para un chapí. Pasa, ahí era eso y vamos a aprender con esto y ¿qué pasa? Está muy bueno. La manera que tiene de mostrarte cómo encarar el daño, y eso que yo no es que hablo inglés muy fluido y la tengo súper clara con el idioma, igual así todo, teniendo esa barrera, me pareció súper nutritivo, me pareció que fue una experiencia increíble estar al lado del que considero uno de los mejores técnicos PDR del mundo. O sea, Ujú. estaba al lado de él y yo lo miraba no te digo por la tele porque no es por la tele, pero lo miraba por las redes sociales y decía, mirá lo que hace este tipo. Y lo tenía ahí al lado y aparte yo le reconocía siempre la voz en los videos, la voz Claro. distintiva de Bryce Kelly. Y digo, me está hablando la voz de los videos, ¿entendés? Entonces Sí. fue una semana que estuvo buenísimo, la verdad, buenísimo, estuvo Y muy en bueno, base muy a las bueno. capacitaciones, en base a los conocimientos adquiridos y en base a la capacidad que ahora logras con esos entrenamientos, ¿tú consideras que empezaste a cotizar de mejor manera tus reparaciones, tus cotizaciones? Ahora las puedes poner por encima de Sí, algunos total, competidores en tu sí. mercado, ¿no? Eso me gustaría que nos platicaras. O sea, las capacitaciones, ¿qué tan importantes son? Porque además de que te enseñan, te abren los ojos, los años de experiencia de Bryce, lo que justo platicaba con Mati, o sea, los años de experiencia él te está dando la dicha de vendértelos, no te los va a regalar, ok, pero te está ahorrando mucho tiempo, de mucho esfuerzo y mucha perseverancia y de estarte quebrando la cabeza. Entonces, si él te los vende, te está diciendo por dónde es el camino en muchos factores. Entonces, eso te abre la puerta, obviamente, para decir, pues yo estoy con una capacitación mayor y eso me permite cobrar un poco más, ¿no? Sí, total. Mirá, yo antes era de cotizar generalmente la mitad de lo que salía un paño de pintura. Entonces, claro, yo siempre intenté que la gente me elija no por ser una opción económica, sino por ser una persona que hace un buen trabajo y una persona que cuida el auto del cliente como si fuese mío, ¿entendés? O mejor Ujú. incluso. Entonces, las diferentes capacitaciones me empezaron a dar el pie para darme cuenta que tengo que valorizar más el trabajo porque esto está un escalón arriba de repintar una pieza y de hacer una reparación de chapa y pintura convencional. Entonces no tiene por qué ser más barata, sino que al contrario, tiene que ser más costosa, porque le estás preservando algo que es prácticamente imposible de reproducir en un taller de chapa y pintura, partiendo de la base que en una fábrica de autos los procesos de pintura son procesos robóticos con avanzado, donde no hay margen de error prácticamente. Entonces, preservar la pintura original me parece algo que es súper importante. Entonces, eso fue lo que hizo que
bueno, que pueda tener la capacidad de valorizar más mi trabajo. Perfecto. Buenísimo. Y respecto de esto, ¿no? Que estás diciendo, de la valorización, de la cotización, de las reparaciones y demás, entramos un poquito ya también, como Pablo comenta, dice, bueno, yo me formé, tengo tal formación, alcancé tal nivel de calidad, tengo una prestación determinada de un servicio con una performance, con una efectividad, con una calidad. Y ahí empiezan las cuestiones que tienen que ver con la competencia, ¿no? Cómo se compite en el mercado, que se puede competir de esta manera sanamente, ¿no? Comprender que desde ahí, ¿no? Desde la mejora de uno mismo, se puede competir sanamente. ¿Cómo ves la competencia actual en el mercado y cómo manejas esa presión? Mirá, mi primer competidor soy yo, eso es lo principal y trato de buscarle siempre la vuelta para seguir mejorando, para adquirir nuevas herramientas, mirar videos, estar al constante crecimiento y buscar siempre la mejora constante. Eh, la competencia la veo bastante sana cuando hablamos de gente que busca ciertos estándares de calidad. Entonces, yo considero competencia la gente que le busca hacer las cosas bien, hacer un buen trabajo. Entonces, yo ahora que estoy empezando a trabajar un poco en mi marca personal y a conectarme con gente y colegas y esas cosas, veo como una buena, como una buena congruencia con diferentes técnicos, que me parece que está bueno. Siempre va a estar el conflictivo y siempre va a estar el conflictivo, siempre va a estar el que va a querer cobrar barato o el que va a un trabajo y va por la plata y va a romper todo, y bueno, eso va a existir siempre, pero me parece que la competencia real y sana que hay hoy en día, con todo esto de las redes sociales, me parece que se acercó mucho. Me parece que está bueno, y que creo que nos podemos ayudar entre todos y podemos sumar al oficio para que sea cada vez mejor, porque, a ver, cursos van a seguir existiendo, gente va a seguir buscando la vuelta de entrar en este oficio. Entonces creo que si nos sumamos y ponemos un poquito de voluntad entre todos, podemos hacer que esto crezca y que nos beneficiemos todos, porque hay trabajo para todos. O sea, hay millones de autos, no sé, todo el tiempo se están vendiendo autos, todo el tiempo hay tormentas, todo el tiempo hay golpes, choques, daños. Entonces, me parece que estaría bueno mantener la unión sin olvidarnos que somos seres humanos y todos tenemos nuestros intereses y bueno, y no todos tenemos los mismos valores. Entonces, ahí es donde se hace difícil la unión. Pero bueno, con los que manejamos valores similares, está bueno que nos mantengamos unidos y nos ayudemos entre todos. Después, el resto, bueno, se van eliminando solos, me parece a mí. Ujú, exacto, por eso creo que igual la siguiente pregunta era yo te quería hacer la pregunta de qué tan importante crees que deba ser el hecho de tener tu marca, el desarrollarla, el que te dé una identidad propia, porque ahorita con las redes sociales creo que todos, o sea, debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo, como dices tú, la competencia debe ser con uno mismo. Tratar de mejorar tus trabajos, tratar de hacer los trabajos como los otros técnicos que nos inspiran, ¿no? Entonces, creo que esa es una buena recomendación, que si tú le das importancia a tus redes sociales, a tu trabajo,
Eh, Creo que eso puede hacer motivar a otros técnicos. Y entonces si los otros se motivan y quieren hacer, por ejemplo, vamos a hacer, tú quieres hacer la calidad que Bryce Kelly te enseñó. Después quieres, otro técnico ve tus trabajos y dice, oh, este Pablo hace muy buen trabajo y está en mi zona. Yo al menos tengo que hacer lo mismo que él para al menos estar al parejo de él. Y creo que esa sana competencia nos va a llevar a todos a un beneficio, porque entonces no empezamos a dar más barato, no empezamos a nosotros mismos a hacernos una mala competencia. Entonces, yo creo que sí le das una importancia muy grande a tu marca, a tu reconocimiento como tal, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy trabajando en eso. Yo antes era más de enfocarme en el trabajo y pensaba que lo único importante era hacer el trabajo, hacerlo bien y listo, pero no, no es suficiente. Hoy en día es muy necesario trabajar, exponerse, la marca personal, eh, la presencia en redes, y todo esto, la verdad que es algo muy complejo para quien no nos gustaba mucho el tema de estar frente a una cámara, Ujú. a los que capaz que yo no le daba mucha bola a las redes sociales o pensaba, digo, si no lo necesito para trabajar, entonces puedo seguir tranquilamente así, pero me di cuenta que para transmitir que uno hace un trabajo de calidad y para transmitir la experiencia de uno es muy importante trabajar la marca personal. Así que estoy en eso, estoy como en ese comienzo del ciclo de trabajar en ese tema. Bien, bien. Buenísimo mensaje, ¿no? Para aquellos que evitan exponerse. Es una nueva era, muchachos. Los esperamos Yo acá. le tenía terror. Yo le tenía terror a la cámara y era, no, ni en pedo, no me pongo ni loco adelante de una cámara. Y bueno, después de la propuesta de Juan de GB Pintura, si quería participar en un podcast, llamémosle, de chapa, pintura, detail, PDR, cuando me lo propuso dije, bueno, y sí, ya está, no queda otra, a meter la cabeza y ver qué sale. Y bueno, no fue tan grave. La verdad que nadie me mató, mi vida continúa igual. Yo si dije algo malo o bueno, lo que sea, ya está, no me cambió la vida, compartí mi experiencia en lo que pude y a mucha gente le copó y le pareció que estaba bueno, así que me parece que es algo que suma y que hay que prestarle atención. Total, total, porque justamente creo que este vuelco de información gratuita a través de estos canales, de las plataformas digitales, son lo que realmente aportan y suman, porque a toda la gente que está pensando iniciar el camino del PDR o que apenas ha empezado a transitarlo, le sirve un montón, ¿no? Todos estos aportes de experiencias y demás que hemos tenido, ya gente que venimos caminando hace años y es un aporte real, concreto, ¿no? Así que bueno, gracias, gracias por eso. Eh, yo te quería preguntar la cuestión de si tenés objetivos comerciales a futuro para seguir creciendo, tanto a mediano como a largo plazo. Sí, la verdad que estoy trabajando a un mediano plazo en poder desarrollar algún tipo de capacitación, pero algo que esté a la altura de la circunstancia. No, A conciencia. no quiero hacer no quiero hacer el típico curso de fin de semana, de vení que te muestro, así se saca un bollo, te lo saco yo, lo ves como lo hago, así se saca un bollo grado uno, grado 2, grado 3, 3, 4 videos y chao. No. La idea es apuntar a algo
valioso, a dar valor realmente. Y a largo plazo, y bueno, el sueño de poder algún día hacer lo que hacen personas como Bryce Kelly, como Sam Vidic, como Don Pablito Rocha, competidores, algún momento poder estar en alguna expo, estando ahí compitiendo con los mejores, eso creo que eso estaría bueno también. Así que bueno, esos son un poco las ideas, los proyectos, las metas que van surgiendo a mediano y largo plazo. Vamos a ver cómo surge. Sí se puede, amigo. Yo creo que es algo parecido a lo mejor como a ese pequeño inquietud o miedo, no sé si así lo podemos llamar, el verse a la cámara. Eh, yo te lo digo por experiencia, cuando vas a tu primera exposición te sientes observado, cuando estás trabajando en una expo, que eso sería un tema importante para algún día platicarlo a más detalle, pero yo creo que cuando te inscribes Sí. en una competencia, tienes que como que te ves contra la pared, amigo. O lo haces. ¿Sí me entiendes? O sea, tienes que... Y yo creo que puedes tomar dos caminos. A lo mejor o dices, esto no es para mí, que las competencias también no son para todo mundo. O dices, esto me encantó, es una adrenalina que quiero volver a sentir y muy probablemente te vuelvas a meter. Pero sí, yo creo que eso te va a ayudar. Y si tienes la inquietud o la espinita a hacerlo, hazlo, hazlo. De verdad, creo que todo el mundo nos queremos animar a hacerlo y si tienen la oportunidad, yo se los recomiendo también a Mati, que también le digo a Mati, date una escapadita, una expo, vamos, amigo. Voy a ir pronto, pronto, pronto voy a estar por ahí. Sí, es que de verdad vale la pena, es una sensación diferente y te da muchísima experiencia. Y ahora, Pablito, te quería preguntar yo, ¿tienes normas, procesos o algo que te garantizan la calidad que tú quieres darle a tus clientes, tanto desde cómo vas iniciando, desde cómo hablas con el cliente, desde la reparación que le ofreces? ¿Tienes ya como un ABC de los procesos? Sí, sí, cuando trabajo con clientes particulares, eh, yo les mando un instructivo, por ejemplo, de qué manera mostrarme el daño, como para... Porque muchas veces te mandan la típica foto de frente que no se ve nada o al sol, o entonces trato de darle herramientas para poder hacer un presupuesto que esté bastante acercado a la realidad. Y después, bueno, cuando viene el cliente, busco de darle la realidad del daño, porque hay veces que no se pueden dejar las cosas perfectas o hay veces que hay ciertas limitaciones por los lugares o por los accesos o por el tipo de daño que puede hacer que queden ciertos detalles o que no vaya a ser una reparación perfecta. Entonces me gusta dejarlo claro antes de iniciar cualquier tipo de reparación. Y después, bueno, siempre va cambiando a medida que vienen diferentes tipos de daño, porque no es lo mismo un golpe en una puerta, un golpe el clásico de supermercado, o ya un golpe de un poquito más grande que generó una costilla arriba. Entonces ahí ya es capaz que trabajar con una herramienta, con punta intercambiable, entonces puedo poner un cherry cap arriba del tip o lo que sea. Entonces, bueno, es ir buscando las diferentes opciones que tengo, o si arranco con pegamento y después meto una varilla, o estoy empezando a trabajar con tensión lateral, Ujú. que fue lo que aprendí con Bryce Kelly. Aprendí a interpretar y a saber dónde situar, porque no es ponerlo la tensión lateral en donde pinte, en donde te quede cómodo,
y es algo bastante complejo. Así que dependiendo del tipo de daño es cómo lo hago. Y después cuando trabajo en talleres o en operativos de granizo, ahí se habla de antemano con la persona encargada o con el manager o con el que controla la calidad, a ver, bueno, cómo, qué tipo de reparaciones quieren, siempre priorizando la calidad, pero a veces es difícil por el tema de costos, tema de tiempos, tema de daño. A veces trabajamos con daño que los techos son para cambiar. Entonces, Ujú, no puedes pretender que un techo que era para cambiar porque estaba destruido con 800 bollos o 1000 bollos quede perfecto. ujú. Entonces, se busca priorizar hacer una reparación de la mejor calidad posible y que no sea invasivo para el vehículo del cliente, que no haya que cortar, que cambiar pieza, que después pueda entrar agua, pero bueno. ¿Viste? Después va muy de la mano con el tipo de daño que, que tengo adelante. Correcto. Bueno, pero sí tenés todo tu set de herramientas, todo seteado, todo programado, todo. Sí, sí, tengo todo programado, tengo todo ordenado, siempre todo prolijo, las herramientas por tamaño, una al lado de las otras, para eso, para ganar, para ser más Para la eficiente. performance. Yo ya sé que agarro, hago así, agarro. Y si no voy, agarro la verde y tengo todo en un carro a la mano, la pistola de pegamento a batería, tengo todo a batería para evitar que los cables estén dando vueltas por ahí. Tengo la máquina para tensar metal. De hecho, ayer y estaba arreglando un Nissan Kicks y tenía un bollo así más o menos Ujú. y estaba súper estirado y estaba justo arriba de un refuerzo, entonces fue bastante desafiante, pero bueno, primero correr el refuerzo, pelar la chapa, después hacer todo lo inverso, volver a pegar el refuerzo, dejar todo pintado, dejar todo prolijo. Para que después no haya óxido, para que no haya problema. Entonces se necesita tener una cierta prolijidad y una organización porque si no es un desmadre, si no tenés todo tirado y te tropezás con las cosas y así Claro. no podés ser eficiente. Además, yo creo que además hasta por lo que cuestan las herramientas, tratas de tenerlas ordenadas, siempre en su lugar, saber dónde las tienes. Así no se pierde ninguna, aparte. Exactamente, exacto. Eso tú, ¿qué es lo que considerarías que es un buen consejo para alguien que está empezando en el PDR? Es decir, a lo mejor desde a lo mejor eso, tener orden en sus herramientas, tener, no sé, siempre segmentado el paso, el tiempo que le debes dedicar a cada auto, siempre pedir un poquito tiempo de más. ¿Qué crees tú que serían a lo mejor los consejos que le darías a alguien que se está iniciando en el PDR? Eh, Consejos, difícil dar consejos, ¿no? Porque consejos vendo, pero para mí no tengo. Pero bueno, yo creo que lo fundamental es hacer una búsqueda muy minuciosa en dónde capacitarse. Eso para mí es Clave. fundamental. El que vas a ganar $1000 por día o el que te promete que vas a salir trabajando en una semana, en un mes, en 2 meses, prestale atención porque es casi imposible, diría yo, que se logre eso.
Y después la inversión en herramienta es fundamental también. Pasa que, bueno, después van las posibilidades de cada uno, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo he hablado con chicos y me han dicho y le dije, mirá, yo si hoy no tendría la posibilidad de tener el dinero para comprar las herramientas, pero tengo un auto y bueno, y vendo el auto y compro las herramientas. O vendo el auto para ir a hacer un curso que valga la pena. Así la inversión sea de 4.000, 5.000 dólares, ¿eh? Ujú. Eh, Total, olvídate. coincido. Entonces, me parece que va por ahí. Bien, bien. Bueno, ya estamos terminando. Yo te agradezco una vez más por la participación en esto. Me parece que fue un aporte muy grande el haberte tenido acá y haberte escuchado. No sé, Pablito, ¿querés finalizar con la última pregunta ya? Pues sí, nada más, a lo mejor, pues nada, o sea, igual obviamente, Pablo, agradecerte mucho que te hayas tomado aquí, que aceptaste la invitación que propuse para que nos acompañaras aquí el día de hoy. Y algo con lo que quieras cerrar, algo que te gustaría aportarnos y además si a otra persona que te gustaría que participara con nosotros, pues háznoslo saber. Bueno, yo primero les quiero agradecer a ustedes por haberme tenido en cuenta para participar en este episodio. La verdad que con Mati nos conocimos hace poquito tiempo y fue un grato placer. Con Pablo nos conocemos ya del 2021. Y creo que está bueno, esto es lo lindo del oficio, poder conocer gente, por eso amo este oficio, amo esta profesión y bueno, estoy con intenciones de poder aportar todo lo que pueda para que esto sea un poquito mejor. Y como sugerencia, quien me gustaría que esté, sin dudas, diría que Mario Ardila, que me parece que es un referente de la Oh, industria, me parece que es muy crack Mario. Así que me gustaría que esté él, yo creo que se le va a gustar, yo creo que se va a sumar, así que ojalá, bueno, ojalá. Bienvenido, bienvenido sea. Ujú, Un fenómeno así. sí, así que bueno, ojalá que esto siga creciendo y bueno, y que después hagamos un segundo episodio y Total. yo capaz que con una conexión de internet un poquito mejor y en unas mejores Gracias, gracias, condiciones, gracias por el esfuerzo, Pablito. Gracias. si Dios quiere. Y bueno, gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto, chicos. Mucha suerte y nos vemos la próxima. Nos vemos golpe a golpe, perfecto. muchachos, en el próximo episodio. Chao, Claro que sí. gente. Gracias, Gracias. tocayo. Adiós. Gracias, Mati. Abrazo. A ustedes. Chau, Chao, chau. chao. Bye.